Somos Colombia. Y Robledo le canta la tabla a Ernesto Macías. Esta semana, el senador Jorge Robledo pidió nuevamente la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por cuenta de las deudas que según los indicadores varían entre 1.2 y 1.9 billones de pesos que el Estado asumirá por cuenta de la Ruta del Sol. Para el congresista es inaceptable que los colombianos paguen las deudas de los concesionarios de la Ruta del Sol. En la rueda de prensa el senador aportó pruebas que demuestran que la ministra de Transporte está legal, ética y profesionalmente impedida para ejercer su cargo, ya que tiene un gran conflicto de intereses en él, no solo por ser socia en su momento de quien es hoy la vicepresidenta de la Nación Marta Lucía Ramírez en la empresa RIO, sino que también la hoy ministra brindó asesorías al Grupo Aval, hoy directo beneficiado por las cifras que superan el billón de pesos. Más adelante en la plenaria, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías le reclama a Robledo porque según él, el debate sobre el conflicto de intereses de la ministra de Transporte es un refrito en el que se dicen verdades a medias. Además critica que el senador Robledo nunca hiciera la moción de censura contra las ministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez en el anterior gobierno. Minutos después, Robledo hace una réplica y le contesta a Macías dejándolo en ridículo, ya que las ministras renunciaron mucho tiempo antes de que saliera a la luz pública el escándalo de Odebrecht donde estaban involucradas. A continuación les comparto parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Senador Macías, tiene el uso de la palabra. 7:03. Presidente, muchas gracias. Sin duda, este nuevo debate sobre lo mismo es una estrategia para no permitir que las otras bancadas programen sus debates. Creo que esta es la cuarta vez, o mejor, la cuarta sesión plenaria donde se tramita este refrito, porque no es otra cosa que un refrito. Aquí las mismas verdades a medias, las mismas cosas sobre una funcionaria honorable como es la ministra del Transporte. Se dice aquí que la ministra actuó con irregularidades, por Dios. No hay pruebas. Siempre se habla de, como lo dije, verdades a medias. La ministra fue consultora para dictar unas conferencias hasta el año 2011. De su empresa, claro está, porque ella tenía que trabajar y de qué comer. Y en este caso, que la critican, que la señalan, que hasta moción de censura la traen acá porque la moción de censura la volvieron, repito, un tema de debate para no permitir que las otras bancadas programen sus debates. Ella actuó en favor del interés nacional, así de sencillo, hizo lo que le ordena la ley. Si no lo hubiera hecho, aquí estaríamos en un debate de moción de censura por omisión. Entonces, malo porque sí, malo porque no. Es una falacia manifestar que la ministra le otorgó, por ejemplo, la calidad de terceros de buena fe a los bancos, cuando esa es una facultad de los jueces de la República, como en efecto ocurrió. De tal manera que decir que porque la ministra intentó, porque la ministra quiso o hizo simplemente lo que le ordena la ley, entonces la ministra tiene que renunciar, o a la ministra hay que programarle, ordenarle o pedirle mediante una moción de censura su salida del cargo. La ministra hizo lo que tenía que hacer porque es una persona honorable, una persona recta, trabajadora, y por eso es que están preocupados en la oposición porque a esta ministra sí le está rindiendo, porque esta ministra está mostrando resultados en el país, señor presidente. Pero se le olvida, no se le olvida. Yo creo que aquí por omisión también al senador Robledo, por ejemplo, nunca se le oyó decir en esta plenaria, en este Congreso, pedirle la renuncia a quienes sí cometieron todas las atrocidades que se ha denunciado y que están siendo investigadas, porque nosotros solicitamos, denunciamos ante la Fiscalía, pusimos la queja en la Procuraduría sobre las ministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, pero para ellas no se le pidió la renuncia, con un silencio cómplice, además, porque era el tema también de Odebrecht.
Recuerden ustedes que nosotros denunciamos y ante la Procuraduría pusimos la queja. Y hay muchas más irregularidades que conocen estas entidades de control y que las conocen los citantes a este debate de moción de censura. Y no pidieron nunca la renuncia. Nunca escuchamos que le hicieran moción de censura a estas ministras. Porque, por ejemplo, en el caso de Ocaña Gamarra, la ministra Cecilia Álvarez, ¿sabe desde cuándo conoció y todo eso que hizo con una intención malévola desde que ella fue gerente del Fondo de Adaptación? Desde allá empezó a tramar esto de la famosa empresa Cartagena 2 de la familia Parodi, propietaria de la Sociedad Portuaria de Cartagena, y que todo esto alrededor de lo que ocurrió y de lo que se está investigando hoy con la vía Ocaña Gamarra, que favorece al puerto de la familia Parodi para beneficiarla desde luego, y fue una acción directa de la ministra Cecilia Álvarez, pero repito, aquí nunca se le pidió la renuncia, aquí nunca se le promovió una moción de censura a ninguna de estas dos ministras, porque ella sí conocía de las inversiones de la familia Parodi en Gamarra, conocía desde que, repito, era directora o gerente del Fondo de Adaptación, y después como ministra, porque miren lo que hizo esta ministra, siendo directora o gerente del Fondo de Adaptación, firmó un convenio para el beneficio de esa vía y de ese puerto, y posteriormente como ministra firma otro convenio con el mismo fondo del que ella fue gerente para de ahí en adelante establecer que era el ministerio el que liderara, oígase bien, los procesos para agilizar en el INVIAS y en la ANI estos procesos que favorecían a la familia Parodi de la otra ministra, también compañera, porque pues es de público conocimiento que las dos eran o son pareja. Formuló a estas dos exfuncionarias pliego de cargos. Entonces, aquí hay cosas sí graves. Aquí se ocurrieron cosas graves con Odebrecht, con la Ruta del Sol 2, por parte de dos funcionarias del gobierno anterior, y nunca se escuchó aquí pedirle la renuncia, nunca vimos los avisos pidiéndole la renuncia, pero sí lo hacen con una persona honorable, con una persona que no ha hecho sino cumplir con la ley, porque repito, si la ministra del Transporte actual no hubiera hecho lo que hizo, hoy estaríamos en una moción de censura por omisión, porque no había hecho. De manera que el caso aquí se reduce, presidente, a lo siguiente: a hacer varios y repetidos debates, refritos, con verdades a medias, para hacer un debate sobre lo mismo, 2 debates, 3 debates, 4 debates con esto, no permitir, repito, a las otras bancadas hacer sus propios debates para finalmente pedir a tramitar una moción de censura contra una funcionaria que no ha cometido ninguna irregularidad. De tal manera, señor presidente, que ojalá la mesa directiva hacia el futuro, con otra figura, no nos inventen de nuevo otra vez lo mismo con este mismo refrito del senador Robledo. De manera que en eso dejo, señor presidente, mi intervención. Senador Robledo, por 3 minutos. Senador Robledo, por 3 minutos. Con toda tranquilidad le voy a pedir al senador Macías que no siga haciendo el ridículo. Porque es que usted no puede crucificarme a mí o intentar crucificarme porque no les pedí las renuncias a las ministras Parodi y Álvarez. Y resulta que esas ministras renunciaron antes de que estallara el escándalo de Odebrecht. O sea, yo tenía que ser adivino que ese escándalo iba a estallar. Miren, les doy las cifras para que ahí están en internet, búsquela. La doctora Parodi renunció el 4 de octubre del 2016 y el escándalo se supo en Colombia el 21 de diciembre de ese mismo año. Yo hubiera sido un imbécil, senador Macías, si le hubiera pedido la renuncia antes de que se supieran los hechos. Y la senadora y la ministra Álvarez, Cecilia Álvarez, renunció como el 2 de mayo del 2016. ¿Cómo quiere usted que yo le hubiera pedido la renuncia a esas ministras por hechos que nadie conocía?
si usted ignora esto, es muy grave que usted haga acusaciones graves sobre la ignorancia. Y si sabe que está mintiendo, más grave todavía, senador Macías. Yo le exijo que respete a este país y respete a este Congreso. Y lo segundo es esto: usted miente cuando dice que yo aquí en los debates no mencioné y acusé a las ministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. Es más, señalé con todo detalle que el caso de ellos era idéntico al de Néstor Humberto Martínez en lo que tenía que ver con el cómplice que le abrió el camino a la corrupción de la vía Ocaña Gamarra. Entonces, yo le exijo que pida excusas, no a mí, senador Macías, a mí no me importa su opinión, pero pídasela a los colombianos, a sus electores. Usted no puede actuar como un irresponsable, como acaba de actuar, o mintiéndole al país o haciendo gala de su inmensa ignorancia. Muchas gracias, señor presidente.